los protocolos de transporte del Internet, que son TCP y UDP. ¿Sí? Ya habíamos visto de manera general cómo funcionan los elementos de protocolos de transporte, las primitivas respectivas, y hoy vamos a hablar principalmente de TCP. Podemos ver que TCP es fiable, orientado a la conexión, tiene control de flujo, y por el contrario UDP es un protocolo no fiable, no confirma, no está orientado a la conexión y tampoco controla flujo. Un elemento importante es que las PDUs, las unidades de datos de la parte de transporte, se denominan segmentos, principalmente por el hecho de que se dividen los datos en pequeños segmentos y estos son los que se mandan. Entonces estos segmentos se van a confirmar, se van a pedir de transmisión, etcétera, etcétera, son segmentos. En el caso de UDP no se manejan segmentos, se manejan todavía, se pueden volver a llamar datagramas o simplemente se les llama mensajes. El diagrama que nos muestra en la pantalla ejemplifica el uso de estas capas a nivel de TCP/IP. Tenemos el acceso a la red y que pueden ser conexiones LAN o conexiones WAN, es decir, conexiones alámbricas o inalámbricas en el caso de redes locales, Ethernet o Wi-Fi, a eso nos estamos refiriendo. Y en el caso de conexiones WAN vendrían a ser conexiones por datos móviles de telefonía, 3G, 4G, 5G, etcétera, etcétera. Independientemente de cómo nos conectemos, el acceso a la red, la capa de Internet o la capa de red va a manejar un protocolo llamado IP, que hemos visto en el tema anterior. Y este IP, en función de la aplicación que tenga que multiplexar la capa de transporte, va a utilizar un protocolo fiable como el TCP o un protocolo no fiable como el UDP. Les decía que está en función de la aplicación. Por ejemplo, si tenemos transferencia de archivos, web o correo electrónico, se va a utilizar TCP. Y en el caso de que manejemos el Trivial File Transfer Protocol o el DNS, que nos permite traducir direcciones IPs a nombres de dominio, podemos manejar UDP. Entonces, va a estar en función de lo que vayamos a manejar, lo que tengamos, el protocolo que tengamos que manejar en ese contexto. TCP siempre va a prever una comunicación full duplex punto a punto entre dos hosts. Soporta punto a punto, unicast, no soporta multicast o broadcast. En UDP la comunicación es simplex, porque obviamente si bien hacemos un punto a punto, lo va a mandar y no va a enterarse de que si ha llegado o no ha llegado. En UDP es posible el tráfico multicast o broadcast porque le va a manejar el concepto de simplex. Vamos a ver. Un momentito. Voy a presentar todo porque necesitamos. Vamos a ver los videos que tienen que ver justamente con lo que estamos realizando. Vemos el protocolo TCP cuando una persona tiene que conectarse, por ejemplo, con un servidor FTP y tiene 6 segmentos, su información, manda los 3 primeros, por ejemplo, y lo que hace el servidor es confirmar, de alguna manera, manda una CK de que has recibido correctamente estos segmentos y el equipo originador del mensaje puede seguir mandando los otros segmentos que faltan. Esa es la lógica, esa es la idea de TCP, que puede viajar. En este caso, fíjense que los segmentos se han perdido. Entonces, el servidor no hace nada, porque no le ha llegado nada, y el cliente cuando se vence el timeout vuelve a mandar los segmentos que faltan hasta que el servidor confirme. Si no confirma, él vuelve a mandar y vuelve a mandar y vuelve a mandar y puede seguir con esa lógica todo el tiempo. ¿Está bien? En el caso de UDP, pero que no es seguro, entonces va a mandar directamente los datos y si le llega bien, si no, también. No tiene forma de verificar de que se confirme la llegada o el acuse de recibo, simplemente se tiene que confiar en que está llegando la información. Es mucho más rápido, es menos costoso, pero que no es nada seguro.
Continuamos entonces. Vamos a hablar de TCP. El protocolo TCP es un acrónimo que se representa el protocolo de control de transmisiones. Era el único protocolo que ARPANET tenía inicialmente y luego lo ha dividido con IP y TCP. Por eso que ha quedado un poco mal parada la arquitectura de capas que se debería manejar. Los elementos importantes que adiciona el protocolo TCP o en la capa de transporte son los puertos, que de alguna manera nos permiten identificar o diferenciar un segmento de otro y nos permiten crear la multiplexación, como hemos visto en un tema anterior. Manejamos una dirección IP para el lado del servidor y otra dirección IP para el lado del cliente y una dirección a nivel de transporte, que vendría a ser la forma en la cual se conecta el datagrama con la capa de transporte. A nivel de elementos que se conectan con la aplicación desde la capa de transporte, se utilizan los puertos. Entonces, tenemos una relación de 4 elementos que identifican plenamente una conexión. La dirección IP origen, la dirección IP destino, el puerto origen y el puerto destino. Vemos aquí un ejemplo de una misma máquina conectado con un mismo servidor, pero que requiere 2 servicios. Entonces, desde la misma máquina estamos navegando en web y transfiriendo archivos desde el servidor 1.7. Entonces, en el caso de la transferencia de archivos, la conexión FTP va a tener los siguientes campos. A nivel de Ethernet va a tener la dirección MAC origen, MAC destino. A nivel de capa de red va a tener la dirección IP origen, IP destino. Aquí van a estar los datos y que tenga que ver con el CRC del Ethernet, por ejemplo. Pero lo que estamos adicionando está encerrado en un recuadro. Puerto de origen, puerto destino. Entonces, el conjunto de estos 4 elementos, las IPs y los puertos, van a conformar un segmento único y diferenciable de este otro segmento que está en la parte inferior, que tiene que ver con web, que va a tener la misma MAC origen, MAC destino en el caso de Ethernet, la misma IP origen, IP destino en el caso de red, y va a diferenciarse por el puerto origen y puerto destino en el caso de la capa de transporte. Entonces, fíjense cómo estos 2 elementos, estos 2 segmentos, se diferencian en los puertos. Ahora bien, si estamos requiriendo, por ejemplo, el mismo acceso web al mismo servidor, vamos a tener el puerto destino en 80. El mismo servidor, destino, IP, origen IP, el mismo, y lo único que nos va a diferenciar va a ser el puerto origen. Entonces va a empezar a cambiar el puerto origen. Entonces esa es la forma en la cual manejamos los elementos que distinguen un segmento de otro. ¿Está clara esta parte? Sí. Los puertos van del 0 al 65.535. Tenemos 16 bytes que se manejan en este campo. Pero tenemos ciertos convenios instituidos por quien maneja la definición de los puertos, que es IANA. IANA es la autoridad de asignación de números de Internet. Entonces, esta institución, esta organización, define ciertos rangos de puertos que pueden ser utilizados o no en nuestras aplicaciones. Por defecto, normalmente del 0 al 1023 se conocen como well-known ports o puertos bien conocidos. Y en los puertos bien conocidos podemos tener como ejemplos que utilizamos casi todo el tiempo el puerto 80, que tiene que ver con el protocolo HTTP. Otro protocolo que se utiliza mucho es el 25, que tiene que ver con correo electrónico, SMTP. O 2021, que se utiliza para transferencia de archivos. También utilizamos el Shell, SSH, con el 22. O si hacemos un telnet, utilizamos el 23. También, si utilizamos HTTPS, estamos utilizando el puerto 443, por ejemplo. Pues aquí tenemos una serie de protocolos, de puertos, que utilizan ciertos protocolos de la capa de aplicación. Y estos son los well-known ports, puertos bien conocidos. Pero existen otros puertos que están en otros rangos. Por ejemplo,
Los puertos bien conocidos van de 0 a 1023. Entonces yo puedo suponer que a partir de 1024 mi máquina ya empieza a usar los puertos. Sin embargo, no es así. Del 1024 al 49.151 se utilizan como algo que se llaman puertos registrados. Y son instituciones que han creado softwares que de alguna manera necesitan un puerto registrado para poder hacer su servicio, como el caso de Facebook, YouTube o radios de Cisco. Entonces, cada uno de ellos tiene un puerto designado. Es por eso que si yo en mi aplicación que estoy haciendo como práctica, cliente-servidor, coloco de 1024 antes de 49.000, me va a reconocer como un nombre de un servicio, porque es un puerto registrado. Y si ustedes recuerdan, cuando yo he puesto 9999, me reconocía como un nombre de un protocolo registrado. Entonces, solo si utilizo del 49.152 al 65.535, lo va a tomar como un puerto privado o un puerto que también se llama efímero, que el sistema operativo le está asignando a mi máquina para poder realizar la comunicación. ¿Está claro esto? Pues la razón por la cual han encontrado que si ponen menos de 49.000 y más de 1024 un número de puerto, su sistema operativo, cuando coloquen NetStat, lo va a reconocer como algún tipo de servicio, que obviamente está registrado. Hablemos de la cabecera del segmento TCP. Sabemos bien que el datagrama está compuesto de lo que es datos más 20 bytes de cabecera a nivel de IP, capa de red. Le aumentamos otros 20 bytes cuando aumentamos la cabecera de transporte. Esta cabecera tiene dos campos muy importantes, el puerto origen y puerto destino. Sin embargo, en función del trabajo que realiza el nivel de transporte, también tiene otros campos. Por ejemplo, el número de secuencia y el número de ACK. Hemos visto que el número de secuencia y el número de ACK, en conjunto con ventana, tamaño de ventana, nos permiten hacer control de flujo. ¿Y qué otra cosa más? Hemos visto con un ejemplo, y hasta hay un video, que nos permiten hacer estos tres campos. Justamente nos permiten demostrar la fiabilidad del protocolo, que es un protocolo fiable, porque a través de estos campos podemos confirmar de que nos está llegando correctamente o podemos pedir retransmisión. Entonces, estos dos elementos, en conjunto a la ventana, nos permiten hacer ese tipo de funciones. Tenemos al ladito del encabezado, que puede ser variable, campos o flags, que vamos a identificarlos como bits de control. Tenemos su verificación de la cabecera, un campo que vendría a manejar campos urgentes cuando se tienen que sobreponer o adelantar algunos tipos de segmentos para poder frenar una transmisión. Tenemos opciones, se pueden manejar opciones. Entonces, aquí verificamos el puerto origen y puerto destino, que son del 0 al 65.535. El número de confirmación, que tiene la misma numeración. En este caso no, se maneja mucho más. Son 32 bits, no 16. Entonces, el número de secuencia y el número de ACK maneja 32 bits. Eso significa que podemos manejar 4 gigas, 4 billones de direcciones en número de secuencia y número de ACK. Tenemos un número muy grande para manejar este tipo de elementos. Tenemos los flags que nos permiten, por ejemplo, generar lo que habíamos conocido como saludo a 3 vías entre el ACK y el sincronismo, o una despedida a 3 o a 4 vías, que viene a ser el finish y el ACK, porque vienen en pares, vendrían a ser un conjunto de saludo o despedida a 2 vías, pero como se manejan 2, entonces tendríamos 4 interconexiones. Reset nos permite establecer algún tipo de comunicación, y el campo urgente tiene que ver con que se adelantan los elementos. Habíamos visto que se maneja la congestión, si ustedes recuerdan. Entonces, estos flags nos permiten manejar la congestión de la capa de red a nivel de cierto flag que puede ir apuntando con un 1 y decir, esta red se está congestionando, entonces los equipos destinatarios o originarios de mensajes ya van a poder tomar alguna decisión en función de que si siguen mandando información o detienen la información.
El tamaño de ventana hemos visto que es útil principalmente para el control de flujo, porque si mandamos una ventana muy pequeña como ventana 0, le estamos diciendo al originador de mensaje que ya no mande, que no tenemos espacio para poder recibir la información. ¿Está bien? Tamaño de ventana, perdón, el tamaño de segmento tiene que ver con algo que hemos visto en la capa anterior y tenía que ver con algo que se llamaba MTU, unidad máxima de transferencia. Cuando hemos hecho la fragmentación, cuando hemos hecho ejercicios de fragmentación, nos hemos concentrado en la MTU, ¿se acuerdan? Pero esto va un poco más adelante. Si bien ustedes no han hecho la práctica de sondeo para poder determinar cuál es la MTU de nuestras redes, tenían que hacer un ping, no hemos hecho esa práctica, me imagino que me he olvidado. Teníamos que hacer un ping a cierto destino y con un tamaño de mensaje muy grande. El comando ping nos permite hacer esto. Si ustedes tienen de cualquier manera el ejemplo publicado con las diferentes opciones del comando ping y podíamos mandar un tamaño de mensaje de 65.535, por ejemplo, bytes y decirle que el campo o el flag DOM fragment esté seteado, de tal manera que el destinatario o los equipos intermediarios no puedan fragmentar. Y como no pueden fragmentar y tampoco puede pasar, nos iban a devolver un mensaje diciendo que necesitan fragmentar. Y luego íbamos a mandar la mitad, de la mitad, de la mitad, hasta que pueda pasar. Y de alguna manera hubiésemos podido sondear cuál era el tamaño de nuestra MTU. Sin embargo, de manera general, la MTU para las redes que manejamos en Bolivia, sobre todo, es de 1500 bytes. Y esto es lo que puede pasar completamente por el canal. 1500. Podemos hacer nuestro cálculo de fragmentación en función de 1500. Pero estos 1500 es todo lo que va a viajar, absolutamente todo, considerando los campos de la trama de Ethernet. Entonces aquí tenemos destino, origen, MAC, tenemos algunos campos de control como tipo y otro elemento como el CRC, por ejemplo. Dentro de eso está encapsulado una cabecera IP que pesa 20 bytes, una cabecera TCP que pesa 20 bytes. Entonces, en la práctica tendríamos una carga útil de 1460 bytes. Eso es lo que tendríamos que repartir cuando hacemos fragmentación, no los 1500. O sea, cuando hacemos fragmentación le hemos quitado 20 bytes de la cabecera IP y teníamos 1480. Sin embargo, nos estamos olvidando de la cabecera de transporte. Deberíamos quitarle 8 en el caso de UDP y 20 en el caso de TCP. Y de esa forma tendríamos, si es TCP, 1460. Si es UDP, ¿cuánto sería? 1472. Exactamente. ¿Está bien? Eso quiero que se quede grabado. Entonces, la MTU es lo que totalmente se puede mandar, pero como encapsulamos, esto es lo que viaja al final. Esto es lo que viaja. Y en el destino, en la capa de física le va a quitar esto, la capa de red le va a quitar esto, la capa de transporte le va a quitar esto, y al final, en la capa de aplicación vamos a tener los datos. Eso es lo que tenemos en la encapsulación. ¿Ok? Aquí vemos lo que el video nos mostraba de alguna manera, cómo fluye la información cuando trabajamos con TCP. Y tenemos los datos al final no se fragmentan como en el caso que fuese capa de red. Aquí estamos segmentando, estamos dividiendo en segmentos. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr algo que se llama multiplexación. Hay un diagrama que claramente nos muestra esto, que lo habíamos visto en la clase anterior, este diagrama. Tenemos N aplicaciones abiertas. ¿Cómo esas N aplicaciones abiertas se conectan con N servidores al mismo tiempo? La respuesta es multiplexación. ¿Y cómo se logra la multiplexación? A través de la segmentación. Entonces, cada uno de los datos que originemos nosotros van a tener un segmento respectivo que se va a ir intercambiando a través de nuestra conexión única hacia Internet. Esto tiene que estar totalmente claro. Entonces, esta segmentación es la división de nuestros datos. Las páginas web tendrán sus propios segmentos,
el correo, la mensajería instantánea, la transmisión de video, todo va a tener sus propios segmentos, y aquí en la gráfica nos muestra con diferentes formas para mostrar de que estas formas están viajando a través de un único canal. Multiplexación, transporte, hacia la aplicación. Un solo canal físico. Entonces, esos segmentos que hemos visto divididos de distintos tipos de aplicaciones, aquí estamos viendo que esta máquina se está conectando con esta otra, pero con un montón de aplicaciones, no necesariamente con una sola aplicación. Entonces, estos segmentos van a viajar a través de la capa de red, de los caminos que se han creado por la capa de red, por diferentes caminos. Lo que es probable entonces que en el destino lleguen desordenados, o que uno de estos no llegue y el destinatario tenga que volverlos a pedir. No van a llegar ordenados. Lo que tiene que hacer TCP en el otro extremo es ordenarlos para que funcione. ¿Está claro? Hemos visto que para que TCP intercambie información se utiliza algo que se llama saludo 3 vías, donde se manda el sincronismo, lo hemos visto con Wireshark para poder demostrar esto, y el número de secuencias respectivo que se va a crear. Se recibe y se manda los flags SYN ACK. En la práctica les había dicho que este SYN se cruza con este primer ACK y este segundo SYN se cierra con este segundo ACK. Cada uno de los equipos está mandando su propio sincronismo que se tiene que cerrar con la confirmación de su llegada, con el ACK. Y la despedida también tiene la misma consideración. La despedida o la finalización genera un finish, y el finish se cierra con el ACK que recibe. Y al otro lado también se le manda un finish que va a recibir el propio ACK. Entonces, este finish que ha sido recibido se está cerrando con este ACK. Y este finish que se envía se está cerrando con este ACK. Entonces, en la práctica vemos que no es un saludo a 3 vías. En realidad serían 2 vías, pero doble. Aquí tenemos 2 vías, aquí tenemos 2 vías, pero doble. Se tiene que confirmar 2 veces. Sería un 4-way handshake, no un 3. Porque se están cerrando cada uno de ellos. Cuando establecemos una comunicación, y ustedes lo han probado con el NetStat o lo están probando en la práctica que están haciendo con sockets, podemos verificar que en el extremo derecho del NetStat nos muestra algo que se llama el estado de la conexión. La conexión es de la forma como hemos visto aquí. De esta forma, donde tenemos dirección origen IP, dirección destino IP, puerto origen, puerto destino. A veces separado por un punto, a veces separado por 2 puntos. Eso va a depender del sistema operativo, simplemente. Pero hay una distinción clara en la de IP4, IPv4 del puerto. ¿Sí? Es lo que hemos podido comprobar o estamos comprobando en nuestra práctica. Pero también lo que podemos comprobar en la práctica con el NetStat es que aparece un estado. Entonces, estos estados normalmente lo vamos a tener como established. Esto es lo que vemos. Pero si uno empieza a jugar un poco con los tiempos, cierra unilateralmente una conexión y vuelve a mostrar el NetStat, si es bastante rápido, va a poder capturar algunos otros estados. Analicemos cuáles son esos otros estados. En el lado del servidor, por ejemplo, algo que jamás vamos a poder ver es listen. Porque listen vendría a ser como estoy escuchando a quienes quieran el servicio. Estoy ofreciendo el servicio. Y los clientes tienen que conectarse. Lo malo es que el NetStat nos muestra conexiones establecidas. Y luego, si es que logramos capturar, nos van a mostrar algunas que nos estén intercambiando datos o algunas que nos estén en estado de finalización. Pero jamás el NetStat nos va a mostrar una
oferta de la conexión. Así que este estado es interno, pero jamás nos lo va a mostrar. Closet también es un estado interno. Vamos a ver las etapas del cierre en nuestro cliente, pero jamás un closet. Esta sí podemos capturarla. No, perdón, tampoco podemos capturarla porque es que se ha recibido una solicitud de conexión. Significa no se ha establecido la comunicación. Tampoco vamos a verla. La única que vamos a ver en el lado servidor va a ser esta, que se ha establecido, si estamos actuando como servidor. La única. ¿Qué pasa con el lado cliente? Tenemos igual un envío de solicitud o un cierre completo. No vamos a distinguirla, pero sí vamos a distinguir una comunicación establecida. Ahora, cuando está establecida la comunicación, vamos a lograr, si es posible, capturar un finish waiting 1 o un finish waiting 2 o un time wait, cuando se ha cerrado una comunicación unilateralmente. Si ustedes capturan las pantallas, probablemente encuentren una de estas tres que se van a originar después de establecido. También pueden intercambiar o ver información, como en el caso de un close wait. También podrían intentar capturar un last ACK. Entonces, tenemos muchos estados que a veces son difíciles de capturar a través del NetStat por los rápidos que intercambian, pero que nos muestran las diferentes funciones en el caso de estos dos equipos que están conectados y han establecido una comunicación. No olvidemos que tenemos una red enorme de N equipos interconectados, si quieren, pero cuando utilizamos transporte estamos haciendo un peer-to-peer, uno a uno, no hay más. Y estas comunicaciones fluyen en términos de estos estados. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Aquí nos muestra diferentes parámetros que podemos utilizar en NetStat. Les he mostrado con guión N, por ejemplo. Pueden probar con guión AN o guión A simplemente. Por defecto es guión A cuando ponemos NetStat, pero pueden probar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Extrañamente han asistido muy pocos hoy día. No sé qué habrá pasado. Se han confiado en el video directamente, me imagino. Mañana vamos a conectarnos y vamos a repetir un poco esta parte. Y el día viernes vamos a conectarnos a las 10:15 y vamos a terminar el tema. ¿Vale? ¿Preguntas?